Entonces, como me están mencionando que debo de resolver las siguientes ecuaciones y la primera ecuación es la que me están mencionando ahí, lo primero que yo debo de intentar siempre es factorizar. Siempre voy a intentar a factorizar primero. Y ese tipo de factorización sabemos que es de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Por qué? Porque no tengo ningún coeficiente. Como no tengo ningún coeficiente, entonces directamente sabemos que el procedimiento es escribir dos paréntesis. De esos dos paréntesis se debe de mantener la igualdad. Y entonces, siguiendo lo que ya les había enseñado, de aquí debo de calcular una raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada aquí es una x, aquí es una x. Luego, ya les había mencionado que se escribe el signo del término lineal y esa va a ser la operación del primer binomio. Posteriormente hago la multiplicación de los dos signos. Multiplico el signo del término lineal por el signo del término independiente y por leyes de los signos eso me da un negativo. Fíjense bien cómo la forma me está diciendo que debe de empezar con un número positivo. Eso quiere decir que si yo la ecuación les hubiera escrito como menos x cuadrada menos 7x más 2, por ejemplo, esta ecuación no se puede factorizar por ese método, No se puede porque forzosamente debe de ser positivo. Y como forzosamente debe de ser positivo, no puedo aplicar el método. En su momento les explicaré cómo hacerlo, ¿no? De hecho no es la gran cosa, nada más hay que entender qué es lo que puedes hacer, ¿no? Bueno, de ahí sabemos que debo de calcular los números que multiplicados me den ese número. Y sabemos que la única pareja que me da multiplicados es 1 por 1. Pero si yo sustituyo aquí 1 y aquí 1, el resultado de esta operación me da un menos 2. Y yo estoy buscando que me dé el coeficiente del término lineal. Por lo tanto, como no me dé el coeficiente del término lineal, quiere decir que no se puede factorizar. Y como no se puede factorizar, entonces necesito aplicar la siguiente forma de resolver la ecuación, que precisamente es completar el trinomio cuadrado perfecto. Y para completar el trinomio cuadrado perfecto, pues ya les había explicado que lo primero que debo de hacer van a ser la operación inversa, porque necesito separar los términos que tienen variable del término independiente. Después voy a completar el trinomio cuadrado perfecto, para lo cual sabemos que tenemos que hacer ahí algunas situaciones y posteriormente hay que aplicar la propiedad de la igualdad y en algunas ocasiones debemos de expresar en números racionales. Eso es de la experiencia que ya tienen de la clase pasada, Obviamente ahorita les voy a explicar cada una de esas situaciones. Entonces, resulta que el completar el trinomio cuadrado perfecto va a implicar primero la operación inversa. Y la operación inversa es que tú vas a escribir una x cuadrada menos 7x y la operación inversa me lleva a que aquí tengo un menos 1, aquí hay un más 1, la operación inversa es un menos 1. Y de ahí necesitamos calcular con qué número se va a completar el trinomio cuadrado perfecto. Les había mencionado que ese número lo debo de dividir entre 2. Y ya que lo dividí entre 2 lo elevo al cuadrado. Eso va a ser siempre. Por lo tanto aquí me va a dar un 49 cuartos. Por lo cual el completar es que voy a completar el trinomio con un 49 cuartos. Pero por la propiedad de la igualdad, la operación que hago en el miembro izquierdo es la misma operación que hago en el miembro derecho. Por lo tanto aquí completo con 49 cuartos. Y entonces, como ya me di cuenta que el denominador va a ser 4, este 1 lo voy a expresar en números racionales. Entonces, si yo lo voy a aquí me falló, si lo voy a expresar en números racionales, quiere decir entonces que este 1 lo voy a expresar como un número racional, que es un 4 sobre 4. Recuerden que un entero lo puedo dividir en cuartos y de ahí ya queda el 4 sobre 4. Y entonces, lo que continúa es... Ahí voy. Lo que debo de hacer es factorizar el trinomio cuadrado perfecto, que ya saben cómo se factoriza, y en el miembro derecho, debido a que tengo el mismo denominador, lo único que hay que aplicar es la ley de la suma si son signos iguales o ley de la resta si son signos diferentes. En este caso, por ser signos diferentes, se va a aplicar la ley de la resta, y entonces ustedes saben que para factorizar el trinomio cuadrado perfecto hay que escribir un paréntesis elevado al cuadrado, y para calcular cada uno de los elementos que van a estar en ese binomio al cuadrado
es la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del tercer término. Pero como es un número racional, calculas la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador. Eso implica entonces que aquí te va a quedar una x y por acá te va a quedar un 7 medios. Y debes de considerar el signo del término lineal y eso lo vas a escribir como operación del binomio. Ahora bien, en el miembro derecho ya hemos dicho que por ser el mismo denominador, te va a quedar el denominador 4, aplicas la ley de la resta entre estos dos, entonces vas a tener un 45 y de ahí, para poder resolver la ecuación, sabemos que hay que hacer operaciones inversas, porque debemos de calcular el valor de la incógnita. Entonces vamos a hacer la respectiva operación inversa. Déjenme lo llevo por acá para poderlo escribir. Vamos a realizar la operación inversa, que en realidad son muchas operaciones inversas. Y entonces, fíjense bien, este cuadrado tiene una operación inversa que es la raíz, o sea que debo de aplicar la raíz cuadrada en el miembro derecho, pero la raíz cuadrada tiene dos valores, que es el positivo y el negativo. Pero la raíz cuadrada, voy a aplicar la raíz cuadrada en el numerador y la raíz cuadrada en el denominador, debido a un concepto que se denomina propiedades de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes te permite que tú puedas realizar la raíz tanto en el numerador como en el denominador. Pero si tú te das cuenta, por todo lo que hemos aprendido, ese 45 tú lo puedes factorizar como un 9 por 5. Acuérdense que la factorización obedece, o más bien el concepto de factorización, es expresar en factores. Por lo tanto, el 45 lo expreso en factores, pero como sabemos que el 45 le voy a calcular la raíz, tú puedes calcular la raíz del primero y la raíz del segundo. Eso se llama racionalizar el denominador, que es parte de los conceptos que ya hemos visto. Y entonces de ahí vamos a obtener que te va a quedar una raíz de 9, que es el número 3, te va a quedar una raíz de 5, que no es raíz exacta, por lo tanto vas a tener 3 por la raíz de 5, esa es la raíz de 45, dividido entre la raíz cuadrada de 4, que tú sabes que es exacta, que es 2, y sabes que va a tener dos valores, que uno es positivo y el otro es negativo. Además, estás viendo que hay una resta, por lo tanto la operación inversa es una suma, los dos van a quedar en el miembro derecho y ese te va a dar el valor de la incógnita. Pero como tú estás viendo que hay dos resultados, pues está el primer valor y el segundo valor. Acuérdense que ahorita estoy hablando de valores numéricos. Cuando estoy hablando de funciones, estoy hablando de puntos, y entonces estaría hablando de la abscisa del punto A y de la abscisa del punto B, que eso lo van a manejar mucho en geometría euclidiana, geometría analítica, cálculo diferencial y cálculo integral. De ahí entonces ya podemos decir que el primer valor es 7 más 3 por la raíz de 5 dividido entre 2, y el segundo valor de la incógnita es 7 menos 3 por raíz de 5 dividido entre 2. De ella obtuve los dos valores y ya sé cuáles son los valores de esas dos variables, esos dos posibles resultados. Ahora bien, recuerden que tenemos que estar pensando en que voy a llegar a los problemas, y en los problemas necesitamos expresarlo con una expresión decimal. Recuerden que no se llama números decimales, se llama expresión decimal. Entonces vamos a empezar a explicar lo que es la raíz cuadrada. Si voy a calcular la raíz cuadrada de 5, lo que debo de hacer es dibujo una línea horizontal que se llama línea de resultado. Todas las líneas que dibuje aquí abajo se van a llamar líneas auxiliares. Esta es la línea de resultado y estas 2, 3 o 4 se van a llamar líneas auxiliares. En esta parte va a estar escrito el resultado. ¿Cómo comienzo la raíz? Primero, debo de calcular qué número multiplicado por sí mismo. Espérenme tantito. Primero, debo de calcular
¿qué número multiplicado por sí mismo dé por resultado la o las cifras más significativas del radicando? Acuérdense que todo tiene nombre, ¿no? Por eso sabemos que una cifra es la posición que ocupa el dígito en el número. Al estar hablando de las cifras más significativas, estoy mencionando que esta es la cifra, esa es la posición, ese es el dígito que tiene mayor valor. Y al estar diciendo radicando, sabemos que el radicando es el número que está dentro del radical. Por eso es importante que me sepa todos los números, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo? Pues se hace mentalmente. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da este? Pues el número que multiplicado por sí mismo es el 2. Si se dan cuenta, ese 2 lo estoy escribiendo en la línea de resultados. Y entonces, multiplico 2 por 2, me da 4. 4 para que llegue al 5 es 1. Si empiezan a observar, esto que está aquí se va a llamar residuo. Ese residuo es lo que va a quedar cuando yo no puedo realizar la raíz cuadrada. Vamos a continuarle. Una vez que ya hicieron eso, el siguiente paso es duplicar el número que está en la línea de resultado y escribirla en una línea auxiliar. Listo. Ok. Entonces, duplican el número que está en la línea de resultado. Si se dan cuenta que hay un 2, si ustedes lo duplican, quiere decir que hay un 4. ¿Va? Específicamente, se van a dar cuenta aquí que está el punto decimal. El punto decimal sabemos que no se escribe, pero ustedes saben que ahí está. Entonces, este punto decimal lo van a escribir igual acá. O sea, dependiendo de dónde encuentren el punto decimal, lo van a escribir, ¿no? Escriben el punto decimal y luego en esta posición y en esta posición van a escribir el mismo número. Eso ya va a ser de ahí para adelante. Por eso deben de entender que siempre se va a escribir el mismo dígito, perdón, no es el mismo número, es el mismo dígito. Entonces, tercero es escribir en la línea de resultado el mismo dígito que se escribe en la última línea auxiliar. ¿Sale bien? Entonces, ¿qué número quieren escribir? El que se les pegue la gana. Conforme vayan avanzando se van a dar cuenta que no es tan el que se les pegue la gana, sino que hay una manera de calcularlo. Entonces, hagan de cuenta que aquí escribo el número 3 y aquí escribo el número 3. Pudo haber sido el 4, pudo haber sido el 5, pudo haber sido... Acuérdense que estoy hablando de dígito, ¿eh? Y dígito ustedes saben que es el símbolo básico para escribir números. Entonces, los símbolos básicos es del 0 al 9. No hay más símbolos básicos. Entonces, si les dijo dígitos, es el 0, el 1, el 2, etcétera, ¿no? Ahora bien, ya que escribieron el dígito, lo que van a hacer es... Cuarto, escribir las siguientes dos cifras significativas del radicando en el residuo. Yo les había dicho que lo que están escribiendo aquí es el residuo, ¿va? Entonces, si ustedes ven las siguientes dos cifras significativas del radicando, resulta que aquí hay dos cifras significativas. ¿Cuáles son esas cifras significativas? Pues son el 0 y el 0. Ahí tengo décimas y aquí tengo centésimas. No se escriben las décimas y las centésimas porque no tiene, pero yo sé que existen. Por lo tanto, esas cifras significativas
las voy a escribir en la línea de residuo. ¿Sale bien? Ya que hicieron eso, entonces le continúo y como quinto paso es multiplicar la última cifra que se escribió en la línea de resultado por el número que está en la última línea auxiliar. El resultado se le resta al residuo. Ok. Ahí les va por las piedritas, porque esta es la parte más importante de la raíz. 3 por 3 me da 9. Ese 9 son unidades. Ese 9 se le debe de restar a las unidades. Pero si se dan cuenta que no se puede. Entonces ahí es como me enseñaron en la primaria, ¿no? Pídele una prestada. Ok. Entonces, si este 3 por 3 te dio 9, el número que sigue del 9 y que termina en 0, ustedes saben que es el 10. Entonces, si al 10 que tienen aquí le restan el 9, pues obviamente me queda 1, ¿no? Todo eso es un proceso mental. Pero acuérdense que aquí tienen un 1, o sea, llevan 1 porque le pidieron prestado el 1. Llevo 1. 3 por 4 me da 12. Con el 1 que llevaba son 13. Si al 10 le quitan 13, no se puede, porque es un número negativo. Por lo tanto, la elección que yo hice desde el principio del número 3 es un error. Y entonces vamos a bajar de nivel, por decirlo de alguna manera. Y entonces mejor utilizo el número 2. Y otra vez, vamos a repetirlo. Si multiplico este 2 por este 2, me va a dar un 4. Si aquí escribo esto, si se dan cuenta que al 4 no le puedo quitar 0. Por eso le agrego un 1 para saber que este es 10. Y al 10 ya le pueden quitar el 4. Por lo tanto, 4 para 10 o 10 menos 4, como ustedes lo quieran ver, es un 6. Pero llevan un 1 de ese número que ustedes prestaron. Como llevan un 1, ahora el 2 por el 4 me da un 8. Con el 1 que llevaban es 9. Y 9 para 10 o 10 para 9, como lo quieran, les queda un 1. ¿Sale bien? ¿Cómo se dan cuenta que estuvo bien eso? Este valor siempre tiene que ser menor a ese. O sea, el último residuo debe de ser menor que el último número que está en la línea auxiliar. Y ya con eso se van a dar cuenta que la raíz cuadrada va por el camino. Y una vez que hicieron eso, 31. Dime 31. Ahora bien, ya que acabé eso, se repite el procedimiento. ¿Qué quiere decir se repite? Quiere decir que me regreso al punto 2. ¿Qué es el punto 2? Duplica el número que está en la línea de resultados. Eso quiere decir que si aquí tengo un 2.2, pues lo voy a duplicar y ahora tengo un 4.4. ¿Por qué no escribo aquí el punto decimal? Pues porque ahí no importa el punto decimal, lo que importa es el punto decimal en el resultado. En la línea auxiliar no importa. Entonces solamente duplicamos el 22 y me queda 44. No es necesario poner aquí el punto decimal porque eso no es un resultado, solamente es una línea auxiliar. Ya que duplicaste el número, escribe en la línea de resultado el mismo número, el mismo dígito que vas a escribir en la línea auxiliar. ¿Cuál número quieren escribir? Pues no sé. Imagínense que ahora sí quiero escribir el 3 aquí y el 3 acá. Acuérdense que se debe de escribir el mismo número. Entonces, escribo el mismo número aquí y escribo el mismo número acá. Ya que escribí el mismo número, me dice que escribe las dos cifras significativas. Si se acuerdan, las dos primeras cifras significativas eran 00, pero hay otras dos cifras significativas que son otro 00. Entonces, escribe las otras dos cifras significativas. Y por último, multiplica la última cifra. Acuérdense, la última cifra la van a multiplicar por el número. O sea, esta cifra
se va a multiplicar por este número y se lo vas a restar al de acá. Entonces vamos a hacer la multiplicación. 3 por 3 me da 9. Si le quieren restar 9, no se lo pueden restar al 0. Por eso toman un 1 y ya pueden restar el 10 menos el 9. 10 menos 9 o 9 para 10 me queda 1. Y llevo 1, que fue la cifra que pedí prestada. Eso es una estrategia que nos enseñaron en la primaria. Y entonces voy con la siguiente multiplicación. La otra multiplicación es 3 por 4, que me da 12. Pero como llevaba 1 son 13. Entonces, el número que está más grande que el 13 y que termina en 0, el número es un 20. No puedo pensar en un 10. Entonces ahora le voy a pedir dos cifras para que pueda hacer la resta del 20 menos el 13. Y si hago la resta del 20 menos el 13, o el 13 para 20, son 7. Y llevo 2, que son las que pedí prestadas. Y luego este 3 por este 4 me da 12, con el 2 que lleva me da 14, y 14 para 16, o 16 menos 14 me da 2. Y entonces verifico. Resulta que este número, resulta que este número es menor que este número. Por lo tanto, está bien el cálculo. Conclusión, la raíz de 5 tú puedes aproximarla a 2.23 y así lo puedes dejar. Y entonces ahora sí, si quiero contestar un problema, acuérdense que eso va a ser solamente en los problemas. Si tú tienes 2.23 y la multiplicas por 3, pues 2.23 por 3 te da 3 por 3, 9, 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, y luego le sumas 7, entonces este más 7 te da 13.69, y 13.69, si tú lo vas a dividir entre 2, lo divides entre 2, te toca de a 6 sobra 1, te toca de a 8 sobra nada, y te toca de a 4. Entonces tú ya puedes decir que el primer valor es 6.84, que ya lo estás haciendo a mano. Y acuérdense que en el examen de admisión en la superior no les van a dejar utilizar calculadora, por eso es tan importante que ustedes lo hagan, ¿no? Y de manera similar, en el otro resultado, si se acuerdan, es 7 menos. Eso quiere decir que ahora al 7 le vas a restar 6.69, pero si le restas 6.69 te va a quedar .31, y si .31 lo divides entre 2, te toca de a 0, punto decimal, te toca de a 1, sobra 1, y te toca de a 5, y quiere decir entonces que el otro resultado es .15. Pero eso ya es rápido, ¿no? Lo complicado en teoría es la raíz cuadrada. ¿Cómo me van a contestar en la evaluación? Todas las ecuaciones de segundo grado las van a resolver por factorización o las van a resolver completando el trinomio cuadrado perfecto. Y el resultado debe estar expresado así, con números racionales e irracionales. Pero si estamos en un problema, entonces van a tener que resolver la raíz cuadrada. ¿Sale bien? Porque aquí está mencionando que es positivo, por eso debe ser positivo. Si no es positivo no lo podemos factorizar y hay que hacer algo antes. Como tiene un coeficiente, pues perfecto, se puede, ¿no? Entonces sabemos que lo que debemos de hacer aquí es multiplicar el 2 por el 11. Si multiplico el 2 por el 11, sabemos que el resultado es un 22, y entonces debo de calcular qué parejas me dan por resultado 22. Sabemos que las parejas es 1 por 22, la otra pareja es 2 por 11, y ya, porque 3 por algo no me da 22, 4 por algo no me da 22, 5 por algo no me da 22, 6 por algo no me da 22, 7 por algo no me da 22, 8 por algo no, 9 por algo no, 10 por algo no. Solamente son esas dos parejas. Entonces necesito verificar que me dé por resultado 5. Si suman, me da 23. Si restan, me da 21. Por lo tanto, no es esa pareja. La otra pareja es 2 y 11. Sumados me da 13, restados me da 9. Jamás me da menos 5. Conclusión, no se puede. Y como no se puede factorizar, entonces voy a la siguiente opción, que precisamente es completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a esta parte de completar el trinomio cuadrado perfecto. Fíjense cómo me estoy jalando los mismos enunciados que tengo por allá arriba, pero obviamente hay que ver si de veras me sirve, ¿no? Porque a lo mejor no me sirve lo que está aquí. Entonces vamos a ver. Ok,
La primera pregunta es, así como está, ¿puedo completar el trinomio cuadrado perfecto? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Yo no puedo comenzar a completar el trinomio cuadrado perfecto por, ¿cómo se llama el concepto? Completar el trinomio cuadrado perfecto. Ustedes saben que todos los trinomios cuadrados perfectos deben de comenzar con x cuadrado. Todos los trinomios cuadrados perfectos que yo voy a factorizar deben de comenzar con x cuadrado. Sin embargo, si ustedes observan aquí tienen un 2, entonces no puedo empezar a completar el trinomio cuadrado perfecto precisamente porque está el 2. Entonces, como está ese 2, debemos de hacer que ese número no sea 2, sino sea 1. Y para que sea 1, ¿qué debo de hacer? 50. Para que este coeficiente no sea 2, lo primero que hago es simplificar la ecuación. Entonces, aquí antes de completar, hay que simplificar la ecuación. Y ustedes saben que simplificar la ecuación precisamente es lo que mencionaba su compañera. Es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Pero acuérdense que hay que aprenderse los nombres. ¿Por qué? Porque en algún momento de la vida se tienen que saber todos los nombres, pues, para cocinar, para ser mecánicos, para cortar el pelo, no lo sé, o sea, siempre lo importante es precisamente entender o saber los nombres, ¿no? Eso es fundamental. Por lo tanto, divido entre 2, ahí. Divido entre 2, divido entre 2, divido entre 2 y divido entre 2. Por lo tanto, simplificar la ecuación me va a llevar a tener un x cuadrada menos 5 medios de x. Y ya que simplifiqué la ecuación, pues ahora sí puedo empezar a hacer todo lo demás. Y todo lo demás es, primeramente, la operación inversa. ¿Por qué la operación inversa? Porque necesito que queden separados los términos lineales, los términos que tienen la x de los términos que no la tienen. Por lo tanto, aquí empiezo diciendo que este es un menos 11 medios por la operación inversa. Luego voy a hacer precisamente lo que es completar el trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que para completar el trinomio cuadrado perfecto necesito calcular cuál es el número que debo de agregar para que en realidad sea un trinomio cuadrado perfecto. Y para calcular ese número ya les había mencionado que lo que voy a considerar es este 5 medios. Por lo tanto, el 5 medios lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Eso es siempre. Pero el 5 medios quiere decir que aquí le debo de agregar un 1 para poder hacer la división del número racional entre el número entero. Por lo tanto, ahí me queda un 5 cuartos. Y ese 5 cuartos lo debo de elevar al cuadrado. Por definición de potencia y por propiedades de los exponentes, aquí voy a elevar al cuadrado el numerador y voy a elevar al cuadrado el denominador. Por lo tanto, se completa el trinomio cuadrado perfecto con el 25/16. Pero sabemos que yo no puedo agregar nada más números porque sí, sino además de completar el trinomio cuadrado perfecto, necesito aplicar la propiedad de la igualdad para que la operación que estoy haciendo en el miembro derecho sea la misma operación que estoy haciendo en el miembro izquierdo. Por lo cual, en el miembro derecho también voy a agregar 25/16. Pero como ya me di cuenta con mis ojitos de la cara que aquí son 16avos, y como el siguiente paso va a ser la suma de esos números, entonces aplico un concepto que ya se saben, que se denomina fracción común. La fracción común la aprendimos en la primaria. Perdón, fracción equivalente, disculpen, no es fracción común, es fracción equivalente. Y la fracción equivalente es calcular una fracción que sea equivalente a la otra, pero con diferente denominador. Eso quiere decir que para que este 2 sea un 16, lo que hago es multiplicar por un 8. Y con eso ya tengo el 16. Pero si hice algo en el denominador, es lo mismo que debo de hacer en el numerador. Por lo tanto, multiplico por 8 y multiplico por 8. Esto precisamente es la fracción equivalente. Tengo una fracción que es 11 medios, pero si multiplicas por 8 numerador y denominador, es una fracción que equivale a lo mismo. Por eso se denomina fracción equivalente. Y pues ahora sí, ya sabemos que lo que sigue es lo que ya habíamos visto, ¿no? Simplemente es repetir los conceptos. En algunos momentos los conceptos van a ser diferentes,
Pero ahora, como les había dicho por acá, pues tenemos que factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Y obviamente aquí me estoy dando cuenta que un número es negativo y el otro es positivo. Por lo tanto vamos a aplicar la ley de la resta, así como lo habíamos hecho hace rato. Sabemos que para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, aquí escribo un paréntesis, se eleva al cuadrado. Se debe de calcular la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del tercer término, disculpen, que ahí se aplica también la propiedad de los exponentes. Está involucrado en lo que es la factorización. Por lo tanto, aquí escribo una x, aquí escribo un 5/4, y sabemos que el signo que voy a estar utilizando para determinar la operación del binomio es el signo del término lineal. Por lo tanto, aquí es un negativo. Y en el miembro derecho, pues ya habíamos visto que todos van a ser 16avos. Por lo tanto, el denominador común es 16. Y de aquí, este número me da un 88. Por ser un negativo y un positivo, se utiliza la ley de la resta. Y la ley de la resta menciona que se va a escribir el signo del número más grande. El número más grande es el 88, por lo tanto este va a ser negativo. Y entonces hago la resta del 88 y el 25. Y si hacemos la resta del 88 y el 25, aquí tengo un 3 y aquí tengo un 63. Una vez que ya hice eso, sabemos, por la experiencia que tenemos del ejercicio anterior, que lo que hay que hacer es la operación inversa. Entonces vamos a hacer lo mismo. Por eso se convierte en un método, porque vamos a repetir las mismas circunstancias que están por acá, ¿no? Entonces copiamos, pegamos, y entonces lo que sigue es la operación inversa, la propiedad de los exponentes y racionalizar el denominador. Recuerden que el 63 se puede escribir como la multiplicación de 9 por 7, donde el 9 tiene raíz cuadrada exacta y el 7 no. Por eso se puede racionalizar el denominador. Eso implica que te va a quedar un 3 por la raíz de 7. Pero fíjense aquí una parte importante. Este menos es un factor. ¿Por qué es un factor? Porque el menos se está multiplicando al 63. Entonces, si yo entiendo lo que es factorizar, factorizar es expresar en factores. Eso quiere decir que si yo tengo, fíjense bien, porque esto luego les causa dudas existenciales porque no se los explicaron bien. Si yo estoy factorizando al menos 63, el primer factor es el 9, el segundo factor es el 7 y el tercer factor es el signo menos, porque recuerden que estoy calculando la raíz de menos 63. Por lo tanto, es la raíz de menos 1, perdón, es la raíz del signo menos. Pero el signo menos no puede quedarse solito, debe de ser la raíz de menos 1. Y a ustedes les van a enseñar que la raíz de menos 1, disculpen, falló la aplicación, que la raíz de menos 1 se va a simbolizar con la letra I. Y la letra I quiere decir número imaginario en el eje de las abscisas, porque existe el número imaginario J, que es en el eje de las ordenadas, y existe el número imaginario K, que es en el eje Z. Y de ahí entonces van a entender que hay un plano real y hay un plano imaginario. Y el plano real se lo mete a la cuarta dimensión, que es el tiempo. O sea, está el plano viajando a través del tiempo. Y el plano imaginario también viaja a través del tiempo. Y les voy anticipando. Cuando lleguen a la superior, les van a decir que está el eje X, para que me entiendan, el eje Y, el eje Z, el eje W, el eje V, el eje U, y entonces se vuelve un multidimensional. Y cuando llegamos a la multidimensión, yo no la puedo entender, porque la multidimensión no se entiende. Pero gracias a la multidimensión, ustedes pueden lanzar, ustedes pueden transmitir a través de una fibra óptica. Y en una fibra óptica, ustedes saben que solamente es un tubito de plástico, y en el tubito de plástico van varias llamadas, porque cada una va en diferentes dimensiones. Entonces puede haber muchísimas dimensiones, no nada más estamos hablando de A a la Z, sino puede haber muchas.
Estamos hablando que en un cable de fibra óptica ustedes pueden tener creo que hasta 3000 llamadas al mismo tiempo. O sea, hay 3000 dimensiones. Y uno dice, cálmate, no entiendo. Esa es la parte donde tienen que ir creciendo ustedes como técnicos, como ingenieros, como médicos, y no quedarse solamente en que tengo 13 años y 14 años. Y no hay nada entre el 13 y el 14. Precisamente por eso vienen a la escuela, para cambiarles la mentalidad. Y que en algún momento, eso quiere decir que en su factorización está raíz de 9, que es 3, está raíz de 7, que es raíz de 7, porque no se puede calcular, y está la raíz de menos 1. Y eso entonces ustedes lo van a escribir como el número i. Conclusión, todas las ecuaciones tienen solución, todas. Algunas van a ser números reales y otros van a ser números imaginarios. Aquí ya no se vale el que digan, es que no existe la raíz de menos 1. Pues sí, en la primaria. Ahorita ya estamos en otro nivel. Por lo tanto, ahí va a ser 3 raíz de 7 por i, entre la raíz cuadrada de 16 es 4, y aquí como es una resta, como es una raíz cuadrada tiene dos valores, un positivo y un negativo, y como que hay una resta, entonces el otro es una suma, y ya tengo el primer valor y el segundo valor que satisface la ecuación. Por lo tanto, x1 es 5 sobre 4 más 3 cuartos por la raíz de 7 por i. Y el segundo valor es 5 cuartos menos 3 cuartos por la raíz de 7 por i. Acuérdense que les había dicho que los términos se deben de escribir todos los elementos separados. Este es un número racional, por eso está separado. Este es un número racional, por eso está separado. Este es un número irracional, por eso está separado del número irracional. Y este es un número imaginario. La manera adecuada en que deben de entregar sus resultados es en esta, porque ahí está separado los números enteros de los racionales, de los irracionales y de los imaginarios. Y entonces, siguiendo con lo mismo, que tengo que llegar a un problema, entonces en el problema necesitamos calcular la raíz cuadrada del número 7. Y ya sabemos cuál es el primer paso: calcular que el número multiplicado por sí mismo sea cercano al número que tengo en el radicando. Y ese número no puedo decir que es el 3, porque 3 por 3 es 9 y se pasa. Entonces otra vez es 2, 2 por 2 es 4 y para 7 es 3. Repito, se duplica en la primera línea auxiliar, se escribe, el punto decimal se debe de escribir porque sabemos que hay punto decimal. El número que escribe, el dígito que escribes aquí es el mismo que escribes acá. Vamos a suponer que es un 2, solamente por suponer, y agrego dos cifras significativas. Multiplico esta cifra por el número que está acá. Acuérdense que la cifra es la posición. Entonces, este 2 por este 2 me da 4. Si le voy a restar un 4, a 0 no le puedo quitar 4. Por eso le pido 1. 4 para 10 son 6. Llevo 1. 2 por 4 me da 8. Con el 1 que llevaba es 9. Y 9 para 30 es 21. Si ustedes se dan cuenta, 216 es más grande que 42. Quiere decir que no es el número 2. Y como no es el número 2, vamos a catafixiarlo. Vamos a hacer el supositorio que ahora vamos a poner el número 6. Y otra vez, 6 por 6 es 24. El número mayor a 24 que termina en 0 es el 3. ¿Dijiste 26? 6 por 6. Perdón, ahora hasta lo borré. Entonces, este 6 por este 6 me da 36. El número que está arriba de 36 y que termina en 0 es el 40. Por eso 40 menos el 36, pues yo sé que es 4, como ella lo había escrito. Pero acuérdense que la resta me dio 4, pero aquí tomé un 4 para el 40. Eso quiere decir que yo llevo el 4 del 40. Entonces esos 4 los guardo. 6 por 4 me da 24. Con los 4 que había tomado prestados son 28. Y entonces el 30 menos el 28 que les mencioné es 2. Y como este 24 es menor que el 46, estamos bien y va bien la raíz cuadrada. Repito el método. El método, acuérdense que es: duplico el número que está en la línea de resultado. 26 por 2 me da 52. Sabemos que el punto decimal no es necesario que lo escriban. Fue 52. Ahora, voy a escribir un número, un dígito aquí que va a ser el mismo de acá.
¿Cuál? No sé. Vamos a suponer que ahora escribo el 1, por un ejemplo. Y luego escribo las siguientes dos cifras significativas, que las dos que siguen pues es el 0 y el 0. Y entonces multiplico esta cifra, acuérdense que la cifra es la posición, por todo el número. Si multiplico este 1 por este 1 me da 1, el número que está arriba del 1 y que termina en 0 pues es el 10, entonces este 10 menos este 1 que me dio por acá es un 9 y llevo un 1 con el que se formó el 10. Este 1 por este 2 me da 2, 2 más el 1 que lleva me da 3 y 3 no se lo puedo restar a 0, por eso aquí pido otro 1, el 10 menos el 3 si se puede hacer es 7, pero llevo un 1. Y luego este 1 por este 5 me da 5, con el 1 que llevaba son 6, y 24 menos 6 pues me da 18. Y este número está súper grande. Eso quiere decir que no fue el 1. Vamos a cambiarle. Y en lugar del 1, vamos a hacer el supositorio, que es un 4. Vamos a ver si es el 4. Entonces, 4 por 4 es 16. El número que está arriba de 16 y que termina en 0 es el 20. 20 menos 16 me da 4. Acuérdense que llevo 2 del 20. Este 4 por este 5 me da 20. Con los 2 que llevaba son 22. El número que está arriba del 22 y termina el 0 es el 30. 30 menos 22 me da 8. Pero llevaba 3 del 30. 4 por 5 me da 20. Con los 3 que llevaba son 23. 24 menos 23 es 1. Y ahí sí se puede. Y si se dan cuenta, este es menor que el 524. Por lo tanto, está bien el resultado. Y de ahí ya puedo calcular cuáles son los valores que me están pidiendo por acá. ¿Sale bien? Pero recuerden que solamente sustituye el 264 en la raíz de 7 y entonces entendería que ahí voy a tener una parte real y una parte imaginaria, porque es un número imaginario. Que eso ya lo veremos en problemas. Obviamente en los problemas no va a tener caso calcular una raíz si ya vi que es un número imaginario. Si es un número imaginario, quiere decir que en nuestro mundo, en el mundo de los reales, no tiene solución el ejercicio. ¿Sale bien? Ok. Sale bien. Vamos a corregir esta situación porque cometí una imprecisión del tamaño del mundo. Estuvo súper fea, ¿no? Va de nuevo. Este 4 por 4 me da 16. 16 para el 20 porque es el número que está mayor. Son 4 y llevo un 2 del 20. Este 4 por 2 es 8. Con los 2 que llevaba es 10. El número que termina en 0 y que está arriba del 10, pues es el mismo, pues. Entonces este es un 10. 10 menos 10 me da 0, pero llevo un 1. 4 por 5 es 20. Con el 1 que llevaba es 21. Y 24 menos 21 me da 3. Y de ahí ya corregí el resultado. Acuérdense que hace rato dije que 4 por 5, yo dije que era 5, ¿no? Fíjense cómo ya estaba viendo el número siguiente. Y eso es en las imprecisiones que pueden caer. Por eso la raíz